Buenos días hermanos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre una problemática y algo que ha estado sucediendo y he visto en varias redes sociales a lo largo del internet. Las personas están hablando sobre el tema de si es bueno o es malo escuchar música secular, música que no habla de Dios específicamente. He visto errores que cometen los cristianos que predican a través de las redes sociales. Los ateos que también hablan sobre ello, etcétera. Lo importante aquí es saber que la música no es buena ni mala en sí, pero sí tiene un contenido y un trasfondo mucho mayor. Y espero que por medio de esta prédica ustedes vayan a cambiar su forma de pensar, puedan obtener un conocimiento mayor. Miremos esto. Contaminación del alma. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. ¿Cuál es el mandamiento de un cristiano, de una persona que sigue a Dios? Estoy hablando de las personas, escuchen, las personas que siguen al Señor, que desean seguir a Jesús de Nazaret. Dice santidad. Porque sin santidad, la cual nunca y no veremos y nadie verá al Señor nuestro Dios. ¿Es correcto? Es correcto, porque escrito está. Bueno, reconocer nuestros pecados a diario y de todo corazón por misericordia y perdón somos santificados. ¿Eso qué quiere decir? Que la santidad nosotros no la obtenemos porque sí, por mis méritos, porque soy una gran persona, porque soy increíble o por los esfuerzos que he tenido en mi vida cristiana equivocados. La santidad se obtiene por medio de la misericordia constante del Señor y el perdón constante del Señor. Por medio de estos dos atributos yo obtengo la santidad por misericordia de Dios, no por obras, como muchos piensan. Escuchen esto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17. ¿Qué somos nosotros? Dice como subtítulo: el templo del Dios viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré entre ellos, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes tienen que revisar y leer detenidamente, escudriñar y separar cada contenido y cada frase y cada palabra y cada sentido de la oración. Eso es escudriñar la palabra de Dios. Cosas que sobresalen. No se asocien, que es asociarse. No es tener una simple amistad. No es simplemente relacionarse. Es asociarse, unirse. Y además de unirse, es vivir con sus propias costumbres, asociarse. Escuchen, no lleven todas las cosas al extremismo, de que Dios está diciendo: oh, los santos son santos y los pecados son pecadores y apártense. Entonces, ¿dónde queda la misericordia y el amor y el perdón del Señor? Tienen que entender la palabra de Dios. Dice eso: asocien, no se asocien. Bueno, después dice en el versículo 15: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Qué es armonioso? Algo que tiene un balance. Algo que tiene un balance, algo que se lleva, algo que es bueno, algo que produce fruto, ¿me entienden? Armonía. Y dice después: ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Lo que yo les dije, expliqué: no se asocien íntimamente, ya está explicado. Y dice después en versículo 16: ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún tipo de unión. El pecado y la santidad no se pueden unir. Amén. Son diferentes. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Pues muerte y condenación eterna. Eso es una verdad porque escrito está. Y la santidad, y con la santidad veremos al Señor. Y sin fe no podemos agradar al Señor, también dice la palabra. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo escucho esos comentarios en internet diciendo, bueno, yo he escuchado canciones que indirecta o indirectamente están aportando a Dios porque son de buenos sentimientos. No veo ninguna maldad. Y dice esa persona, bueno, pero he visto otro tipo de canciones donde la letra es venenosa y habla de muerte. Eso sí no lo tenemos que rechazar. Esto es incorrecto. Lo que sucede es que, ¿qué es lo que está hablando aquí el Lucas capítulo 6, versículo 45? Está hablando que de la abundancia, de lo que nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón, eso siempre va a hablar. La boca, siempre, siempre. Si nosotros vemos el trasfondo de la Biblia de cómo un cristiano, un seguidor de Cristo se debe relacionar, se debe comportar a lo largo de su vida cristiana, podemos observar que es una serie y muchos puntos que se van conectando del hecho de yo cómo me relaciono, yo cómo reacciono frente a las personas, de cómo yo manejo mi propio temperamento, de cómo yo me enfrento a las dificultades y a los problemas de nuestra vida. Es toda una unión de pasos, todos dirigidos por la ley del Señor, porque estamos aquí por obediencia a Dios. ¿Y a qué quiero ir? Que si hablamos de una persona secular que está cantando una canción bonita, con una letra agradable, que incluso pueda que nos lleve el amor y la reconciliación, en el fondo esa persona está ministrando otro tipo de cosas, porque no lleva una vida en rectitud, no lleva una vida en obediencia al Señor, una vida santificada por su misericordia y su perdón. ¿Y a qué voy? Escuchen esto. De una u otra forma, con buenas o malas intenciones, lo que haya en la persona, de eso ministra en su vida. ¿O no sabían que por medio del canto la persona ministra de lo que tiene? Ley espiritual. De gracia recibiste, dad de gracia. Esa es una ley. Todo lo que nosotros obtenemos, todo de eso vamos a dar. Y si estamos hablando de la ley espiritual, que es un mover distinto a lo físico, a lo carnal, si la persona en su vida está manejando el pecado sexual, el pecado como el hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la mentira, la envidia, y aquí nos podemos quedar. O sea, estoy hablando de todos los tipos de pecados que pueda manejar esa persona. Si esa persona está manejando ese tipo de pecados y lo hizo parte de su vida y es algo común en su vida, eso está ministrando a la persona. Así no lo escuchemos en la letra. Y hay muchas letras que lo dicen incluso, pero hay muchas letras que no, que habla de amor, reconciliación, tranquilidad, perdón, cuán bonita y hermosa es la vida, pero esa persona está ministrando de eso, y de eso tenemos que cuidarnos, de la administración espiritual, porque cuando nosotros somos ahora de Cristo, no solo estamos pendientes y estamos atentos de lo físico y lo carnal, sino que ahora estamos pendientes también de lo espiritual. ¿Por qué? A ver, en las cartas de Pablo dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. ¿Entienden? Seguimos. ¿Cuál es el objetivo de un cristiano? Si yo digo al principio, la canción o las canciones no son buenas ni malas, pero sí tenemos un deber de santificación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, está diciendo el Dios Todopoderoso. Bueno, es una orden, es un decreto, es una norma, es una ley. Y si yo estoy buscando ese tipo de santidad y el Señor me está diciendo, no te relaciones, no te asocies, no seas parte de los incrédulos, de su forma de vivir, de su forma de comportarse, porque ahora nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido, una cultura completamente distinta a la de este mundo. Entonces, y por lo tanto, es muy distinto lo que ellos hacen a lo que nosotros debemos y tenemos que hacer, que es en Dios y en el Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, deber de santidad, el no asociarse con los incrédulos, ni con su forma de vivir, ni con su cultura. Entonces, ¿qué estamos buscando más? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Somos seguidores de Cristo? Entonces tenemos que saber y entender el objetivo del cristiano. Es este, Efesios 5:27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. ¿Qué quiere el Señor de nuestra vida cristiana, de su iglesia por completo?
que sea santa e intachable. Lo dice, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Por medio de la gracia, la gloria, la bendición, la provisión, el Santo Espíritu de Dios, nosotros alcanzamos esa perfección. Y la palabra lo dice, escrito está, porque si nosotros creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios y creemos en su totalidad, pero comprendiéndola y entendiéndola y edificándonos en ella. Dice en Juan capítulo 6, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí la palabra que yo resalté es para nada aprovecha. Y eso es una ley que se ha convertido en mi vida. Si yo estoy haciendo algo, yo siempre me pregunto, ¿y eso me aprovecha? ¿Y me aprovecha en qué? Si yo soy seguidor de Cristo y el Señor habita en mí, porque por medio de la obediencia, Dios dice, y el que me ama, el que me obedece es el que me ama. Y entonces yo iré, mi Padre lo amará y habitaremos en él, moraremos en él. Hay varios versículos que hablan sobre eso. Si mi objetivo es ser seguidor de Cristo, conocer la palabra de Dios y edificarme en su propósito y tener un objetivo claro en mi vida, yo soy cristiano ¿para qué? ¿Para sentirme mejor conmigo mismo? Soy cristiano para seguir a Cristo y su verdadero camino. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué me aprovecha a mí en la vida? ¿De verdad? Realmente pregúntate, ¿te aprovecha a ti el hecho de estar escuchando ese tipo de canciones? ¿Te aprovecha? ¿Es bueno para tu vida? ¿Te está edificando realmente en la verdad de Dios? No. ¿No es cierto que no? No. La palabra de vida es la Biblia, la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Eso es lo que aprovecha en la vida cristiana. ¿Qué más nos aprovecha? La oración, el ayuno, las veladas, la intimidad con el Señor, el servicio, sobre todo, porque una fe sin hechos es una fe muerta. ¿Cuál es nuestra misión clara? Mateo 28, 19, 20. Y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión. Un cristiano que es seguidor del Señor realmente tiene un objetivo claro, tiene los mandamientos de Dios claros en su vida, los está siguiendo, los conoce, sobre todo los conoce, los entiende, lee la palabra, entiende la palabra y la escudriña. Y ese objetivo se convierte en misión y en una vida entera. Amén.